Ya saben, ¿verdad, queridos rebobinadores, de qué vamos a hablar hoy? Ya lo están viendo, además estamos en blanco y negro, porque nos lo habían pedido mucho que habláramos de esta icónica serie. Yo creo que son pioneros de la comedia, ¿no? Yo creo que de las primeras. Ya va, porque no le hemos dado la bienvenida a los rebobinadores. Bienvenidos a Rebobina la serie. Por supuesto, hoy estamos elegantísimos, estamos en los años 20, en el cine mudo. Exactamente, pero antes también tenemos que agradecer a nuestros patrocinantes. Ay, sí. Este programa es presentado por Rotula tu arte. Mia by Freshenet, Fanático Estudio, el mobiliario para fanáticos. Firlois, English as a Life Project. Bien, y entramos ya en materia. Como bien decía Adriana, vamos a hablar del Gordo y el Flaco, de Laurel y Hardy, que era una serie de los años 20, pero que duró bastante. Duró muchísimo. Pero al principio no era una serie, era como una especie de sketch. Unos sketch. Exactamente. Que duraban como 20 minutos. En aquellos lo que llamaban duraban dos rollos. ¿Qué son dos rollos? Dos rollos son dos rollos de película en la época de uno. Bueno, yo recuerdo haber ido al cine con rollos de película. ¿Tú no? Sí, claro, por supuesto. Eso hace mucho que todavía se usaba, no es tan viejo. Bueno. ¿No? No, sí, bueno, los millennials no saben lo que es eso. Sí, bueno, son los rollos de cinta que tenían antes las cámaras que giraban, y entonces, por supuesto, allí lo importante era mantener el orden, porque si no lo que podían ver era una serie completamente al revés. Y que el que se encargaba de hacer la proyección no se quedara dormido, porque si no se podía quemar la cinta. De hecho, yo me acuerdo haber estado en el cine y de repente se está quemando. Y la gente empezaba a gritar, pero bueno. Bueno, tú sabes que aquí una anécdota, aunque no tiene que ver con series. Yo vi Titanic así. Yo vi la segunda cinta pensando que era el comienzo. ¿Pero se quemó la cinta o qué pasó? No, yo creo que la puso al revés el muchacho que se encargaba de colocarlas. Entonces, bueno, uno llegó al cine y decía, bueno, mira, ya ahí está Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el barco y al minuto se estaba hundiendo. Pero bueno, después lo lograron. Pero ese no es el punto. El punto es hablar de esta icónica comedia, de estos dos personajes que además, cuando vayan descubriendo lo que les tenemos preparado, se van a sorprender. Es verdad. Pero vamos a brindar. Ay, con Mía. Con Mía, sí, señor. Qué rico. Que es mía, que es tuya, que es nuestra, que es de toda Venezuela, porque ahora se consigue a nivel nacional y pronto internacional también. Y por supuesto darle las gracias a nuestros amigos de Fanático Estudio. Yo la verdad, esta mesa es mía, así como mía, es mía. Fíjense qué bonito se ve también en degradé de blanco y negro, para que ellos lo tomen en cuenta. A lo mejor pueden hacer alguna así. Pueden hacer lo que quieran. Lo que ustedes, si ustedes se lo imaginan, ellos lo hacen. Y por supuesto, la claqueta es de nuestras amigas de Rotula tu arte, que te rotulan lo que quieres. Bien. Pero bueno, entrando en materia. Como les dijimos, esto fue en los años 20, el cine mudo. Lo interesante es que ellos pudieron pasar del cine mudo al cine sonoro. Muchos artistas, cayeron en el olvido porque no pudieron sobrepasar eso. Pero ellos fue interesante porque esto era una pareja totalmente dispareja, porque el flaco era de origen británico y tenía un acento muy marcado, y el gordo, que era Oliver Hardy, exacto, era Hardy o Harry. Hardy. Y Stan Laurel, que era el flaco. Él era sureño, él era americano, pero con un acento sureño muy marcado. Entonces, cuando pasaron al cine sonoro, pues eso le dio como una paprika interesante, y siguieron. Ojo, era una comedia corporal. Sí. A mí no es que me encantaba. Ay, a mí sí. Yo recuerdo haber visto los episodios y era todo el rato. Recuerdo un icónico capítulo donde el gordo está clavando unos tornillos y sin darse cuenta se le clavan en la boca al flaco, y entonces él le da como una cachetada y se los termina de tragar. Era toda una circunstancia y unas situaciones un poco a veces hasta inverosímiles y no creíbles, pero que generaban mucha risa, exactamente. Muy irónicas, ahí jugaban, y era mucho maltrato físico, pero con comedia. Como las comiquitas, o sea, era como ver Tom y Jerry, exacto. O el Correcaminos, o sea, bueno, de hecho, también los Tres Chiflados, los hermanos Marx, era un poco como la temática, la tendencia que se marcaba en esa época en este tipo de programas para hacer reír, el sufrimiento del otro. Sí, pero por eso es que no me encantaba, porque además cuando pasaron del mudo al sonoro,
seguían con eso, esa misma violencia corporal, pero a la gente le gustaba. Sí, porque en el fondo también había como una gran complicidad entre ellos. Lo cómico aquí es que los personajes que ellos representaban o lo que nosotros veíamos eran totalmente antagónicos a la vida real. Porque el que hacía el papel del flaco, que en teoría uno veía que era el pobre, al que le pasaba todo, al que sufría, realmente tenía un carácter insoportable. Bueno, era que llevaba la batuta. Mandón. Y fíjense que prácticamente se encargaba de todo, producía, escribía, filmaba, decoraba, decía lo que había que hacer. En cambio, el que hacía el papel del gordo era como mucho más llevadero. Era más cómodo. Le gustaba jugar golf, sí. Entonces que se encargaba no el flaco de eso. Para eso tenía el otro. Hacía los scripts, o sea, hacía los guiones y todo. Y eso le trajo muchos problemas con el productor, porque ellos tenían un productor que se llamaba Hal Roach, que era el que se encargaba de todo. Y de hecho él fue el que decidió pasar de los cortos, de los rollos, de 2 rollos de 20 segundos cada uno, a 3 o 4... minutos. 20 minutos. No, 20 segundos. De verdad que era un abrir y un cerrar. De ojo, o sea, no, imposible. 20 minutos, exacto. 20 minutos, es correcto. Pero bueno... ¿Te parece a Diane Keaton? Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta también, ¿no? No lo estoy diciendo, pero con este look, la corbata, el sombrero, ella usa mucho este atuendo. Está bien. Bueno, ajá, ¿qué decías que decidió pasar a los largometrajes? Mentira. Decidió pasar a los largometrajes porque vio que tenía, el público le encantaba, los adoraba el público. Y entonces empezaron a hacer películas. Y le fue bien con las películas, pero el flaco, Laurel, no se llevaba bien con el productor, con Hal Roach, porque como era tan mandón, claro, entonces tenían problemas. Se metía como en sus funciones y terminó despidiéndolo. Yo eso no lo sabía. Terminó despidiéndolo y, por supuesto, se quedó con el gordo nada más y tenía que buscarle una pareja. Y buscó una pareja con un actor del cine mudo que había sido muy famoso, y con las mismas características de Laurel. Harry Langdon se llamaba el actor que interpretó en ese periodo corto que hizo la suplencia del flaco. Pero, que casi nadie lo recuerda. Bueno, porque fue muy poco tiempo, porque fue un total fracaso. Sí, no había química. Y por supuesto, el flaco, Laurel, o Stan, se puso bravo con el gordo en la vida real, ellos eran muy amigos, y se puso bravo porque él aceptó que lo sustituyeran. Él no podía hacer nada porque estaban bajo un contrato, etcétera. Después de muchas demandas y contrademandas y venían e iban, decidieron separarse de Roach e ir por su cuenta a los estudios más grandes. Pero ahí empezó el problema porque los estudios grandes no le paraban mucho a ellos. Era la MGM, era la Fox, y ellos regresan a sus antiguos estudios, que era la Metro Goldwyn Mayer, pero en este caso bajo la dirección del hijo de Al Roach Jr., que ya como que tenía un poco más de mano izquierda y sabía cómo llevar a Stan Laurel a que hiciera pues todo lo que quisiera. También importante comentar que ellos no solamente hicieron la transición del cine blanco y negro sonoro, del mudo al sonoro, sino también del blanco y negro al color. Es correcto. Y eso también es muy importante porque ya empezamos a ver entonces otra dinámica que volvió a captar la atención de la audiencia. Fíjate tú, importante, en 1929 es cuando se realiza el primer largometraje del gordo y el flaco, que sale, digamos, a pantalla y que lo puede disfrutar la gente, y que fue un éxito absoluto porque la gente, por supuesto, con 20 minutos siempre quería más. Es verdad, es verdad. Pero ellos, lo interesante de esto también es que la vida de ellos como amigos, lo que pasaba entre ellos con las esposas, ellos se conocían, eran compadres casi, era lo que llevaban a la comedia. Y era muy lindo porque se sentía como esa conexión entre ellos. Sí, la complicidad entre ellos dos. Pero claro, tú sabías, hablando de todo como los locos aquí, que claro, el gordo empezó a tener problemas de salud, obviamente porque era full gordo. Y el médico le aconsejó que tenía que operarse. No podía operarse en aquella época. No, le hizo hacer una dieta estricta. Hoy en día si hubiese operado era más fácil. Sí, la manga gástrica. O se ponía el globo, la cosa, exacto, no sé. No, hizo una dieta y por supuesto rebajó. Pero muchísimo, un montón de libras. Pero perdió por supuesto la esencia del personaje. Y la gente no lo reconocía. Y ya no lo querían y ya no hacía gracia. Y se deprimió. Sí. Y se deprimió. Y tuvo una muerte muy complicada. Tuvo prácticamente lo que pudiéramos decir como unos ACV, muchos ataques cerebrovasculares durante una noche, hasta que al final, por supuesto, falleció. Y 8 años después murió el flaco. Y el flaco, bueno, decidió dedicarse a escribir guiones para otros actores.
De hecho, tenía bajo su ala a Jerry Lewis, Dick Van Dyke. Es más, él le permitió a Dick Van Dyke que hiciera un sketch como él, y le dio inclusive tips de cómo se movía, qué era lo que hacía, todo para que quedara bien. Era como su protegido, Dick Van Dyke. Algo interesante que seguramente ustedes recuerdan, la manera icónica con que el flaco caminaba, y también el gordo. Los dos tenían un caminar muy peculiar. ¿Y sabes por qué era eso? Porque ellos le quitaban el tacón a los zapatos, y entonces quedaba el zapato como si tuvieras pie plano, y entonces eso los hacía caminar de una manera muy peculiar que los inmortalizó. Aparte, por supuesto, del vestuario y el corte de pelo del flaco, y el corte de pelo del flaco, que era completamente rapado a los lados y muy largo, digamos, en la parte de arriba, porque él se los vivía estirando cuando estaba como si ansioso y asustado todo el tiempo. Exactamente. De hecho, el flaco siempre, cuando le hablaba el gordo, él no lo veía a los ojos, sino lo veía a la frente. Entonces estaba así como yo cuando los veo a ustedes, que nunca veo a cámara. Como que estás viendo como Topacio. Topacio es una novela venezolana que era una ciega. Entonces yo a veces cuando veo los episodios digo, pero porque yo nunca veo aquí a la cámara, siempre veo a Adriana en cámara, y por eso parece que estoy viendo otro lugar. Fíjense, esta serie también la llevaron a la parte animada, y nada más y nada menos le hicieron Hanna-Barbera, esa pareja icónica de la cual ya hemos hablado cuando hicimos el ciclo de comiquitas. No era la señora Hanna. No, pues como ella pensaba. Y por supuesto también volvieron a traer y conectar con nuevas generaciones de otra forma con esta pareja tan icónica. Claro, yo creo que de ahí es que yo me acuerdo más. De la por comiquita. Las comiquitas, sí. Yo también me acuerdo mucho de Chespirito, el cómico mexicano, en sus dos programas más icónicos, Roberto El Chavo Gómez del Bolaño. Ocho, exactamente, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En varios de los episodios hacían como una especie de homenaje al gordo y al flaco. Recuerden al señor Barriga, que interpretaba justamente al gordo, y él hacía el papel del flaco. Así es. ¿Y sabían que en Argentina hicieron una serie? Yo lo vi cuando estaba investigando. En 1991 sobre el gordo y el flaco. Duró un año nada más. Yo tampoco lo sabía. Hubo una película que tú me dijiste que viste. Cuéntanos. Es así. En el 2019, hace nada. 2 años. Claro, pasa que con el tema pandemia es como si no hubiese existido el 2020. Para mí que fue que ayer vi la película. Hicieron una película sobre el gordo y el flaco, y está bien interesante. A mí me gustó. Y trata sobre la última gira que hicieron ellos en 1950. La hicieron por Irlanda y por el Reino Unido, y acompañados por sus esposas. Ya ellos estaban como ya en decadencia, tenían muchos problemas de salud, sobre todo el gordo. En la gira, en la película habla de los problemas que tuvieron en la gira, inclusive entre ellos, cómo superaron los problemas. No les voy a hacer spoiler de la película, pero está muy chévere, está bien interesante, y te nutre sobre todo de esta pareja, que uno piensa que eran nada más aquellos que se daban golpes y porrazos, porque de eso era la comedia, era payasada, así se llama, de golpe y porrazo. Y en la película uno de verdad llegas a admirarlos y verlos de otra forma. Bueno, es que volvamos a repetir la fecha, estamos hablando de los años 20. Es el comienzo del cine, es el comienzo de la televisión. No habían todos los recursos. Y como siempre uno dice, hacer reír a veces es muy complicado. Mucho más fácil es hacer llorar y llegar a tocarte el alma, que hacerte reír de verdad. Y yo creo que ellos lo lograban. Sí, totalmente. Se trató de hacer también como una especie de revival, pero justamente por lo que comentaba Adriana, ya las enfermedades de ambos no permitieron que pudieran aguantar ese training de grabaciones, de producción, etcétera, y nunca se llevó a dar. Así es. Yo creo que, bueno, ya el tiempo se nos hizo cortico, como siempre, estamos hablando, y cuando uno está hablando sabroso, se le pasa el tiempo así. Pero lo interesante es que esta es una serie que para nosotros es una serie viejísima, la vimos mucho después porque... Imagínate, tú no habíamos ni nacido. Pero son unos personajes que están siempre presentes. En cualquier fiesta de disfraces siempre aparece una pareja disfrazada del gordo y el flaco. Claro, pero te cuento que la generación X o los Centennial, muchos no saben quién es el gordo y el flaco. O sea, les suena, o de repente han podido ver las comiquitas, pero no saben quiénes realmente son. De hecho, yo le pregunté a mi hija y le dije, no, es que vamos a grabar. Estoy investigando sobre el gordo y el flaco. ¿Y qué te dijo? Será el gordo y la flaca de Miami. Tal cual. Fíjate. Tal cual me dijo. Claro. El gordo y la flaca. ¿Ustedes qué van a hablar de ese? No, mi amor.
O sea, entonces yo espero que este capítulo sirva también Claro, para ilustrar es un poquito, homenaje. para que conozcan la gente El joven. cine mudo, la comedia, el blanco y negro, todo eso que por supuesto pasó y que hoy en día todas estas generaciones ni tienen la más mínima idea. Algo importantísimo también que acabo de chequear aquí en las fichas, y es que ellos traducían y doblaban todos los largometrajes y los cortos en todos los idiomas donde se iba a transmitir. O sea, imagínate, Ellos en 4 idiomas. sí, italiano, francés, español, portugués. Bueno, imagínense lo difícil y además lo costoso, porque tenían que repetir las escenas. El chiste, Ellos mismos, el todos, golpe. pero en diferentes idiomas, porque no es que lo están doblando encima, porque no existía el No doblaje. existía el doblaje. Entonces ellos tenían, ojo, el gordo tenía una facilidad enorme para los Para idiomas. los idiomas. Los dos tenían facilidad, pero el gordo más todavía porque no tenía ni acento. Y repetir cada escena en diferentes idiomas es un dolorón de cabeza. Sí, sí, totalmente. Pero como les digo, siempre están inmortalizados en cuadros, en material POP, a la par de Charles Chaplin, Marilyn Monroe, el gordo y el flaco siempre están allí caminando. Tres chiflados. Por ejemplo, los tres chiflados, los hermanos Marx, en los parques de MGM, tú los ves deambulando por Es allí, verdad, es caminando verdad. y te haces tus fotos. Pero bueno, como decía Adriana, ya llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y que haya sido un tremendo homenaje al comienzo de la televisión y del cine. Pero antes, por supuesto, siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es muy fácil y es gratuito. ¿Cómo hacen? Súper fácil. Solo tienen que ir a Rebobina la Serie, se suscriben, que es gratuito, como dice Antonio, y le dan a... Al botón de la campanita para que activen las notificaciones y se enteren siempre cada vez que subimos un nuevo episodio. Así que no pueden, por favor, ayúdennos a subir, a aumentar a esta comunidad de Crecer. rebobinadores, a crecer, a tener esa cuenta bien robusta para que ustedes puedan disfrutar cada día más de estos capítulos de Rebobina la Serie, que lo que hacemos es una vuelta al masaje al pasado, un cerebro, masaje como al dices cerebro y disfrutar en familia de aquellas series que de repente vimos con nuestros padres, que queremos que Con nuestros nuestros hijos abuelos también, en este caso. en este caso, bueno, porque queremos que nuestros hijos también disfruten. Así que bueno, los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Rebobina la Serie.